En esta mañana, primeramente, quiero dar la gloria, la honra a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Darle gracias por este tiempo que Él nos regala. Y también utilizar este medio y enviarte mis saludos de parte de Dios para la vida de cada uno de vosotros. En esta mañana he titulado esta enseñanza, esta palabra de parte de Dios para tu vida, admitir nuestros errores. Y para esto quiero invitarte a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tremenda palabra, dura, como decía el apóstol Pablo, pero que nos desnuda ante el espejo de nuestra realidad. Todos cometemos errores. Algunos son grandes, otros pequeños, algunos risibles, otros terribles. Algunos nos perjudican momentáneamente, otros por toda una vida. Algunos nos afectan en nuestra estancia en la tierra, pero las consecuencias de otros pueden ser y seguirnos por la eternidad. Y yo me pregunto, ¿no? En esta mañana, en este día, ¿cuántas personas hay llorando el día de hoy por algún error que hayan cometido? ¿Cuántas personas se encuentran en esta situación en este día por algún error irreparable que han cometido? Y todos detestamos fallar y tomar decisiones erróneas, todos. O sea, nadie quiere fallar, nadie quiere tomar una decisión equivocada. Pero para evitar errar, es necesario entender los errores, comprender los errores. Y para hacerlo, hay que ir a la raíz del por qué se cometen y descubrirla y hacer algo para evitar caer en el fracaso. Tenemos que ir a esa raíz, tenemos que descubrir cuál es el error para poder evitarlo, para no cometerlo. Y vamos a tratar varios puntos para poder discernirlos y poder evitarlos. Y el primer punto es importante admitir que en algún momento nos podemos equivocar. Ese es el primer punto, muy importante en nuestras vidas. Errar es de humanos. Por naturaleza, los seres humanos rechazamos cualquier observación. No nos gusta que nos corrijan. Rechazamos cualquier observación respecto a nuestra conducta. No nos gusta que nos corrijan. Es nuestra naturaleza humana que no acepta cuando nos equivocamos. Y no acepta el consejo. Muchas veces rechazamos el consejo. Generalmente consideramos que todo cuanto hacemos está bien. Y allí radica el error. Porque herimos con palabras o hechos y justificamos las acciones imponiendo nuestro criterio. Queremos siempre tener la razón y nunca aceptamos cuando nos equivocamos. Y Pablo tenía muy claro esto. Sabía que no era perfecto, pero que aún le faltaba muchísimo camino por recorrer. Y tenía una actitud de humildad al reconocerlo, que él cometía errores. Y en Filipenses 3:12 dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Prosigo, decía Pablo. Él decía, no que lo haya alcanzado ya. Pablo era humilde, Pablo reconocía que él cometía errores.
porque él decía, no, que el querer hacer el bien estaba en él. Él decía, no, que el querer hacer el bien estaba en mí, decía Pablo. Y Pablo tenía esa lucha, pero algo que él entendía y reconocía y decía, prosigo a la meta. Y esa debe ser nuestra actitud. Pablo era un luchador, no se rendía a pesar de todo lo que le tocó pasar en su ministerio. Tenía puesto los ojos en Jesucristo, tenía puesto los ojos en Dios. Es este aspecto fundamental que se refiere el autor cuando escribía acá el salmista. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? ¿Quién? Nos cuesta mucho el reconocer nuestros propios errores. Y decía, no, perdona, Señor, mis faltas ocultas. ¿Quién podrá reconocer, como decía, quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Estas líneas nos llevan a reflexionar que hay errores en los que incurrimos a sabiendas y aquellos que obramos de manera inconsciente. O sea, a sabiendas los cometemos, incurrimos en esos errores. Y hay otros que los hacemos inconscientemente. Pero estos son los más peligrosos para nuestro ser y los que mayor daño causa a quienes están alrededor nuestro. En Proverbios 27:12 dice la palabra de Dios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. O sea, el avisado ve el mal, el sabio ve el mal, el avisado ve el mal, sabe que va a cometer ese error y lo evita y busca la solución para no hacerlo y se aparta, mas el necio cae. Hay que vencer el orgullo, es el segundo punto, hay que vencer el orgullo. Dice la palabra de Dios, quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Lo dice en otra versión. Y al escribir este memorable salmo, el rey David enfatiza, ¿no?, diciendo esto, quítale el orgullo a tu siervo. Como hombre de Dios, era consciente que en tanto prevaleciera el orgullo en él, difícilmente podría cambiar, mientras ese orgullo prevaleciera ahí, porque era necesario que ese muro cayera, y es necesario que ese muro caiga en nuestras vidas para que nosotros podamos reconocer nuestros errores. Mientras no reconozcamos que hay ese muro que nos impide evitarlos, ese orgullo que no nos permite reconocer nuestras faltas, ese orgullo que no nos permite aceptar cuando nos corrigen, ese orgullo que no nos permite aceptar los consejos, porque la palabra de Dios es clara. Quita ese orgullo, decía. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En Santiago 4:6 dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uno de los mayores problemas de nuestra naturaleza humana es nuestro orgullo, el cual le cuesta aceptar los errores y este problema nos conduce a la caída. Y su palabra nos habla de un quebrantamiento, o sea, tiene que haber un quebrantamiento y Dios va a quebrantar nuestra vida, Dios va a quebrantar ese orgullo. Y es la forma que usa Dios para romper ese orgullo, el creernos más que los demás. En Salmo 119, capítulo 119, versículo 71, dice la palabra de Dios, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. O sea, acá el salmista estaba reconociendo que bueno era el haber sido humillado. Y muchas veces el Señor nos va a humillar. Muchas veces el Señor nos va a romper ese orgullo, ese muro que nos impide el aceptar la corrección, el aceptar que nos hemos equivocado.
Y acá el salmista reconocía esta situación en su vida, que era necesario pasar por esta situación en su vida para que ese orgullo sea quebrantado. Y Dios nos lleva a ello. Dios al que ama disciplina, dice su palabra, al que ama, al que toma por hijo disciplina. Y la disciplina al principio no es causa de gozo. A nadie le gusta cuando somos disciplinados, cuando somos reconocidos. A nadie le gusta. Pero dice que después da frutos apacibles a los que en ella han sido ejercitados. Y eso tenemos que entender, amigo, amiga, familia de la fe, que Dios nos va a llevar a ese tiempo en nuestras vidas. Y el tercer punto es anhelar que todo lo que hagamos sea grato delante de Dios. Como decía en el Salmo capítulo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces es importante este punto, anhelar que todo lo que hagamos sea grato delante de Dios. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo nos expresamos? ¿Son palabras que edifican la vida de las personas que están a nuestro alrededor? ¿De qué manera estamos hablando? ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Cómo nos estamos expresando? Proverbios 12:18 dice la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Y cuánto de cierto es este versículo? Hay palabras que golpean y nos marcan de por vida. Palabras que dejan una herida muy profunda en nuestras vidas. Como también hay palabras que son medicina, que curan heridas. Por eso te digo, ¿qué tipo de palabras estamos utilizando? Porque muchas veces hacemos daño con nuestra forma de hablar. En 1 Corintios 15:33 dice la palabra de Dios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso digo, ¿qué tipo de palabras estamos expresando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo es puntual. Tiene que haber una renovación en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Pues alimentándonos de la palabra de Dios en nuestras vidas, llenándonos de la palabra de Dios. Como cuarto punto, ¿qué es lo que más nos puede llevar a cometer errores? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que más nos puede llevar a cometer errores? Pues tenemos que ser claros. Erramos por ignorancia, por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y ese es uno de los grandes problemas dentro del pueblo de Dios, que fue destruido por falta de conocimiento, porque desechamos el conocimiento, desechamos la palabra de Dios. Es la que nos va a enseñar, la que nos va a capacitar en nuestras vidas. Y en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Erramos por ignorancia, erramos por la falta de conocimiento.
de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y muchos errores se cometen por ignorar la palabra de Dios, por no estudiarla. Estos errores se cometen por no investigar en la palabra y basar nuestras decisiones en la palabra de Dios. Decisiones que se toman sin antes preguntar a Dios, ¿está dentro en tu voluntad? Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga para mi vida? ¿Por qué? Porque no pedimos la dirección y sabiduría del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Creen que tienen la razón, creen que la decisión es la correcta, pero no han consultado a Dios. No saben si la decisión o lo que están haciendo está dentro de la voluntad de Dios. ¿Es lo que Dios quiere para tu vida? Entonces vemos, ¿no?, que erramos por ignorancia. Pero también erramos cuando nos dejamos llevar por los sentimientos o emociones. Y uno de los grandes problemas del ser humano es que somos impulsivos. Nuestras reacciones son motivadas por las circunstancias. Errores cometidos bajo la dirección de los sentimientos, por miedo o desesperación. Cuando alguien actúa basándose en sus pensamientos y emociones y se deja dominar por lo que es lógico, humanamente hablando, y actúa sobre la base de lo que percibe en ese determinado momento, sin pensar en las consecuencias que esta decisión traerá. Acordémonos que después de una acción viene una reacción. Y tomamos decisiones muchas veces a la loca, apresurados, y no medimos las consecuencias de esa decisión que hemos tomado. No hemos meditado en ese problema y queremos resolverlo inmediatamente. Y la palabra de Dios es clara. En Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, sino te advierte y te dice claramente que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y estos errores se cometen muchas veces en el área financiera y en el área amorosa. Personas que se llenan de deudas porque no consultan, no piden la dirección de Dios, no piden la guía del Espíritu Santo. Y vemos hermanos en la fe, endeudados. O de repente toman una decisión amorosa y fracasan por no haber pedido la dirección de Dios en sus vidas. Entonces vemos, ¿no?, que erramos, ¿no?, primeramente por nuestra ignorancia, erramos por nuestras emociones, cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o emociones. Y erramos también por ser curiosos. ¡Ay! La curiosidad. Como dicen, no hay un dicho de la curiosidad mató al gato. Los curiosos son errores que se cometen por dejarse llevar por un deseo de conocer más allá de lo que nos concierne saber o hacer. Mucha gente por la curiosidad han caído en las drogas. Otros por la curiosidad de conocer otra mujer u otro hombre han caído en pecado. Y Salomón lo experimentó todo y terminó sus días adorando a los dioses de sus esposas. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. O sea, vemos, ¿no?, acá Salomón no se negó a nada. Y en 1 Reyes, en capítulo 11, ahí podemos leer, Salomón lo experimentó todo y terminó sus días, como les decía, ¿no?, adorando a los dioses de sus esposas. Y ese es uno de los grandes problemas. Erramos por curiosidad.
Somos curiosos. Ahora también hay errores bien intencionados. Errores que se cometen por querer hacer algo aparentemente bueno o algo bueno utilizando métodos dudosos. Hacer algo correcto en circunstancias desfavorables en una ocasión equivocada. Querer hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, a mi manera. Josué le ocurrió esto con los gabaonitas. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no consultamos con Dios. No pedimos la dirección de Dios. Hay errores también por negligencia. Los descuidados. Los pecados más graves y escandalosos son el resultado del descuido y negligencia espiritual. Se descuida la oración, se pospone la lectura de la palabra de Dios. Deja lo que pueda hacer ahora para hacerlo después, dejar lo que podemos hacer ahora para hacerlo después. Y no sabemos qué nos depara el mañana, qué nos deparará el mañana. Errores por negligencia, por descuido. No buscamos la presencia de Dios. No nos alimentamos de la palabra de Dios. No, ya mañana tendré tiempo, mañana leeré la palabra de Dios, mañana me alimentaré de la palabra de Dios. Y claro, y vamos dejando los días los vamos postergando y nos vamos enfriando. Son errores, hermano, amigo, errores por negligencia. Erramos también por ignorar los consejos. ¿Cuántas veces ignoramos los consejos? Y este es el problema de los sabelotodo, aquellos que los pretenden saberlo todo. Y dice la palabra de Dios: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y vemos acá claramente, ese es el problema del saberlo-todo, aquel que pretende saberlo todo. Pero la palabra de Dios es clara, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque muchas veces escuchamos el consejo. La palabra de Dios dice que la multitud de consejeros está la sabiduría. Escuchamos la palabra de Dios, vienen y nos aconsejan, pero no la llevamos a la práctica, porque pretendemos saberlo todo. O decimos, bueno, en nosotros decimos, bueno, pero a mí ¿qué me va a poder enseñar esa persona si yo ya lo sé todo? Yo tengo la solución. Dios le habló a Saúl y le dio instrucciones a Saúl, mas él hizo según sus ideas. Él creía tener un mejor plan que Dios. Él pensó saber más que Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Creemos o pensamos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. O creemos saber más que Dios. O pensamos que nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Y no vamos y buscamos la solución en Dios. ¿No es acaso mejor el obedecer que los muchos sacrificios? ¿No es acaso mejor el obedecer que los muchos sacrificios y el prestar atención mejor que el cebo de los carneros? Dios no le perdonó y lo desechó para siempre. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios, dice en Salmos 15:26. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y el que pertenece a este grupo, mientras se predica, está buscando excusas. Muchas veces vamos a nuestra iglesia, estamos escuchando a nuestro pastor predicar y estamos ya buscando excusas o creando argumentos. O quizás pensando, ¿cómo se atreve? Estos saben que la palabra de Dios es la verdad y están en lo cierto.
pero ellos tienen un plan mejor. Escuchamos la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pero nosotros tenemos un plan mejor y queremos resolverlo todo. En Proverbios 24:6 dice la palabra de Dios, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. Algo tan simple y sencillo, pero cuánto nos cuesta aplicarlo a nuestras vidas. Y hoy, amigo, amiga, hermano, tú que me estás escuchando, aprendamos a aceptar que la mayoría de los sufrimientos que padecemos es consecuencia de nuestros propios errores. Por eso pidámosles a Dios que nos libre de ellos, aún de los ocultos, los que pensamos que están bien, pero no es así. Así que en esta mañana yo te invito, yo te desafío a que tú puedas entender y admitir tus errores, admitir que te has equivocado y darle gracias a Dios por este nuevo día. Que Dios te bendiga. Amén.